Muy buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y es un gusto darle a conocer las noticias más importantes del fin de semana. Quiero contarle que Doris Parada nos acompaña esta noche en la interpretación de lengua de señas, así que Doris, bienvenida. Comenzamos con nuestros titulares. El personal sanitario es el personaje del año 2020. El reconocimiento sirve para recordar el esfuerzo de médicos, enfermeras, bomberos, laboratoristas y más. Director de la Coprecovid señala un aumento en la positividad de pruebas por coronavirus y recomienda mayores cuidados para las fiestas de fin de año. Europa incrementa la vacunación y comienza a atender a los adultos mayores con la inmunización. Aún así, se mantienen fuertes medidas de confinamiento. Revisamos los 5 hechos más relevantes de la historia guatemalteca de este 2020, además de la pandemia, los desastres naturales y otros sucesos. Guatemalteca María Micheo derrota en cuadrilátero a una mexicana y consolida su carrera en el box. Suma una 9ª victoria luego de ser la revelación el año pasado. Celebraciones cristianas de Navidad ocurrieron bajo las medidas de prevención por el COVID-19. El Vaticano y Belén realizan misas con muy pocas personas. Bienvenidos, comenzamos con las noticias. La madrugada de este domingo se registró en Petén la colisión de un taxi con un tráiler y este incidente dejó 4 muertos y una niña herida. El choque ocurrió en el kilómetro 381 del barrio San Francisco en Poptún, Petén. El automóvil que funcionaba como taxi chocó con la plataforma que hablaba el tráiler y sobrepasó la estructura. La parte superior del automóvil quedó destrozada. Los bomberos voluntarios confirmaron la muerte del conductor del taxi y 3 mujeres pasajeras. Una niña de 10 años sobrevivió al percance, pero presentaba lesiones graves y fue trasladada a un hospital. No se ha determinado quién tuvo la causa del choque mortal. En la ruta interamericana se registraron 2 choques en los que estuvieron implicados automóviles y un autobús del transporte colectivo de pasajeros. Una colisión ocurrió en el kilómetro 86 de esa carretera en Tecpan, Chimaltenango. Un automóvil y un autobús de los transportes Guadalupe chocaron. Una persona fue atendida por paramédicos de bomberos municipales departamentales y trasladado al hospital con lesiones leves. El otro incidente de tránsito se registró en el kilómetro 129 de la ruta interamericana. Un automóvil volcó. El conductor del vehículo fue atendido por bomberos voluntarios y quedó con lesiones leves. No fue trasladado a un hospital. Socorristas reportaron una racha de accidentes ocurridos el sábado último. El primero fue durante la madrugada, cuando un automóvil se prendió en llamas en la colonia Planes del Frutal, en Villanueva. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia e indicaron que no hubo heridos, pero estimaron las pérdidas materiales en unos 40,000 quetzales. Luego, en el kilómetro 138 de la ruta al Atlántico, ocurrió una colisión entre un pick-up y un camión, la cual dejó a una persona fallecida y 2 heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa. Además, en el kilómetro 30 de la ruta a la aldea Los Verdes, en Fraijanes, se registró un accidente de tránsito protagonizado por microbús, el cual dejó a 10 personas heridas. 2 de ellas fueron trasladadas a un centro asistencial y 8 fueron atendidas en el lugar. Además, en el kilómetro 110.5 de la ruta interamericana en Chupol, Quiché, un vehículo cayó en un barranco, por lo que los paramédicos se hicieron presentes en el lugar para atender a los tripulantes. No se registraron heridos de gravedad y el piloto dijo que derrapó y perdió el control del vehículo.
Cambiamos de información. Durante la semana del 18 al 24 de diciembre, la positividad de casos de COVID-19 registró un incremento del 21.8%. Así lo informó el sábado Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus. Veamos. La mañana del sábado, Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, mejor conocida como la COPRECOVID, resaltó que durante la última semana se registró un aumento del 21.8% en la positividad de casos del nuevo coronavirus. De acuerdo con los datos presentados en el informe epidemiológico semanal del 18 al 24 de diciembre, se detectaron 3.145 nuevos casos de COVID-19 y 45 decesos. El informe semanal también detalla que los 5 departamentos que más casos registraron durante este periodo fueron Guatemala con 1.814, seguido por Quetzaltenango con 270, Zacatepeques 180, San Marcos 100 y Quiché con 74. Ante este panorama, Asturias envió un mensaje para hacer conciencia en la población y recomendó a las personas pasar el fin de año dentro de su burbuja para ayudar a controlar esta escalada a la segunda ola. La única forma de prevenir el contagio es evitando contactos, usando mascarilla siempre y bien y las manos limpias, escribió el director de la COPRECOVID en su cuenta de Twitter. Hay que recordar que Asturias publicó un tuit el 21 de diciembre en el que manifestó que la segunda ola ya se ha hecho presente en nuestro país. Y además, en una entrevista reciente con una radio local, informó que la ocupación de los hospitales temporales en casos serios asciende a cerca del 70%, que es el nivel más alto registrado en el país desde el descenso de la primera ola en agosto. Lo que trazamos es que más o menos hay un 10% menos de personas usando mascarilla en promedio. Mucha gente está asistiendo a eventos públicos que sabemos que son un foco de contagio muy alto, dijo el médico. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Siempre en este mismo tema, el sistema de alertas por coronavirus refleja que 68 municipios del país están en alerta roja, 93 en naranja y 179 en amarillo. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó este domingo el tablero de alertas en municipios por contagios de coronavirus, correspondiente a los últimos 15 días, es decir, entre el 11 al 24 de diciembre del 2020. Según la actualización publicada por las autoridades, en los últimos 15 días los municipios en alerta roja bajaron de 73 a 68. Además, los municipios en alerta naranja bajaron de 106 a 93, mientras que los municipios en alerta amarilla subieron de 161 a 179. No hay municipios en alerta verde. Néstor López, de 57 años, es originario de la zona 7 de la capital y reside desde hace aproximadamente 35 años en Bay Point, California, Estados Unidos, donde se desempeña como técnico en reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos en el Hospital Kaiser Permanente, lo que lo puso en primera fila para recibir la vacuna contra la COVID-19. Es por ello que hemos conversado con él para que nos comparta su experiencia. Escuchemos. El proceso es simple. Uno va al lugar de aplicación, le toman sus datos, te hacen algunas preguntas de alergias o diferentes preguntas que ellos hacen antes de la vacuna y la aplican. Y después de aplicarla lo observan a uno durante 15 minutos para ver si hay alguna reacción inmediata. Aunque ya ha recibido la vacuna de forma gratuita, López comenta que aún no es inmune. Pues no somos inmunes todavía porque la vacuna son 2 dosis. La primera dosis nos la aplicaron, todavía falta la segunda dosis, que en el caso de Pfizer se aplica en la 3ª semana. En el caso de Moderna creo que es a las 4 semanas. El guatemalteco comparte que, según lo que ha podido ver, las reacciones a la vacuna pueden variar entre individuos y en su caso esta ha sido leve. Las reacciones son diferentes, las reacciones inmediatamente después de la vacuna. Yo, por ejemplo, tuve un pequeño dolor de brazo nada más, pero tengo compañeras en el trabajo que dejaron de ir a trabajar 3 días
otras que el dolor es muy intenso. Eso en caso de Pfizer. También creo que es interesante que les cuente que mi hija también fue aplicada la vacuna, a ella le dieron la Moderna y ella no tuvo ninguna clase de dolor, ninguna clase de problema. Entonces yo creo que más que todo depende de la persona, depende de su condición física, cómo va a reaccionar a la vacuna. En mi caso, un dolor leve y fue todo. El guatemalteco también cuenta que en su comunidad no todas las personas tienen completa confianza en la vacuna. Yo diría que tal vez un 40% está dudoso de aplicarse la vacuna o incluso no se la va a aplicar hasta que nos vea a nosotros, a ver si no nos pusimos de otro color o nos creció algo o se nos cayó algo. Pero sí, bueno, tienen razón, cada quien es un mundo y piensa diferente. En mi caso yo tengo completa confianza con la vacuna y no tuve ningún problema en ponérmela tan pronto como pude. De acuerdo con López, la instrucción que se les ha dado es que incluso luego de recibir la segunda dosis, deben continuar con las medidas de prevención hasta que la mayoría de la población esté vacunada. Según medios estadounidenses, cerca de 1.100.000 personas ya la han recibido, pero esto aún es el comienzo, ya que la población total de ese país asciende a cerca de 331 millones de personas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. En información del mundo, Europa comenzó la vacunación de ancianos para prevenir la COVID-19 al tener ya completada la cobertura del personal médico. El continente tiene los números más altos de víctimas por este virus. El momento que muchos europeos esperaban. Menos de una semana después de que la Unión Europea autorizara el uso de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, varios países del bloque comenzaron el domingo a inmunizar a su población contra el coronavirus. En España, donde la pandemia ha provocado 50.000 muertes y más de 1.800.000 contagios, las autoridades pretenden vacunar a entre 15 y 20 millones de personas hasta junio de 2021, de una población de 47 millones. Es un orgullo, la verdad. Y lo que queremos es que se vacune la mayoría de la gente para que por fin se acabe esto, porque ha fallecido mucha gente y es una pena que esta gente no haya podido llegar a tiempo a vacunarse. Llevo tiempo diciendo que yo me quería vacunar. Es que no es de 2 días ni un día. Bueno, hace tiempo. Yo me vacuno. Quieran o no quieran, y ya está. Que asienta mal, por mala suerte. En Italia, el país más afectado por la pandemia, también comenzaron las vacunaciones, que se extenderán a la población en general a partir del 8 de enero, cuando llegarán al país 470.000 dosis por semana. El inicio de la campaña de inmunización llega horas después de que se detectaran en territorio italiano casos de la nueva cepa de coronavirus posiblemente más contagiosa, descubierta inicialmente en el Reino Unido. Este es claramente el primer paso en un camino que no es breve, ya que sabemos que todavía necesitamos muchas semanas de trabajo antes de que la vacuna pueda administrarse a un gran número de personas. Y en estas semanas todavía tendremos que resistir, combatir con los instrumentos que hemos aprendido en estas semanas. Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech llegaron durante el fin de semana a los países miembros de la Unión Europea, escoltadas por las fuerzas de seguridad. Alemania, Hungría y Eslovaquia vacunaron ya a algunas personas el sábado. La Comisión Europea ha negociado la cartera de vacunas más amplia del mundo con 6 fabricantes diferentes. Si todas las vacunas se desarrollan bien y tienen éxito, tendremos más de 2.000 millones de dosis de vacunas para Europa y también para su vecindario. Europa es numéricamente la región más afectada en el mundo por esta pandemia y ya superó los 25 millones de casos y el medio millón de muertos. Vamos a una pausa comercial y al regresar reconocemos al personaje del año 2021, el personal sanitario que estuvo en la primera línea para combatir la COVID-19. Lo esperamos.
Le agradecemos por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Médicos, enfermeras, laboratoristas, bomberos y personal de limpieza en los hospitales, todos aquellos que han sido identificados como parte de la primera línea del combate a la COVID-19, constituyen el personaje del año que Prensa Libre nombra a finales de diciembre junto con Alejandra Álvarez. Recorremos sus historias, pero primero veamos a algunos de los que en nombre de todos estos profesionales participaron en la portada que salió publicada este domingo como agradecimiento al personal sanitario de nuestro país. El personal, pues sí, nos vimos desbordados, los sistemas de salud que no daban abasto con la gran cantidad de casos. El reto fue difícil, ¿verdad? Atender esos pacientes que no dejaban de llegar y muchos de ellos pues críticos. Los méritos, entrega, pasión y abnegación son algunas de las características de estos profesionales, a pesar de enfrentarse a muchos retos, riesgos y lecciones. Tuvimos crisis emocional, encontraba compañeras en las cafeterías llorando, querer renunciar, querer huir del hospital. Y si no hubieran todos los profesionales que estuvieron dispuestos a servir en medio de esta pandemia, pues no se hubiera podido atender a todos esos pacientes. No dudaron en separarse de sus familias, pero su compromiso es firme, vivir para salvar las vidas de los demás. Realmente ha sido un reto muy grande todo esto, ¿verdad? Pero es muy satisfactorio el hecho de trasladar a pacientes, la familia muy agradecida o los propios pacientes que han quedado bien agradecidos. Poder ayudar a veces a las personas de que se sientan un poco reconfortadas. Estamos tratando con una vida, la cual no se juega. Entonces, para mí ser bombero significa una gran responsabilidad. El prestar un servicio de calidad es una prioridad para ellos. Lo que más me gusta de mi trabajo es velar por la seguridad y calidad de atención del paciente. La vigilancia de infecciones. Poder ayudar a las personas a tener el mejor fin posible. Es ayudar a la población guatemalteca. Salvar vidas. Todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son para el beneficio de la población guatemalteca. Por su valentía, compromiso sin descanso y arriesgar su salud por salvar otras, el aplauso y los agradecimientos a quienes han cuidado de Guatemala durante la pandemia son infinitos. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos y el equipo de reporteros gráficos de Prensa Libre y Guatevisión. Este 2020 ha sido un año de grandes desafíos para todos. La pandemia alteró el rumbo de las cosas, pero en medio de la emergencia hay personas que con su entrega y esfuerzo se convirtieron en los grandes héroes. Por eso, sin duda, los aplausos y el reconocimiento como personaje del año son para todo el personal de salud del país, que ha estado en la primera línea desde que se registró el primer caso de coronavirus en Guatemala. Andrea Domínguez nos presenta una recopilación de las coberturas realizadas durante el año con el personal de salud. Pues nosotros sabemos que en algún momento nos vamos a enfrentar hacia un problema grave. Entonces nosotros estamos dispuestos a luchar por la población, porque ese es nuestro mandato como médicos. En el primer frente de la batalla contra el coronavirus han estado los doctores, enfermeras, personal técnico y de limpieza, bomberos, terapistas y laboratoristas, que desde marzo se exponen a ser contagiados para salvar nuestras vidas. Muchos de estos héroes de capa blanca, a raíz de ello, han perdido la batalla a esta pandemia, como el caso de Oscar, uno de esos médicos que en su labor en el Parque de la Industria se contagió y murió. Él, como muchos otros, desde el inicio de la pandemia dejó su hogar buscando proteger a sus seres amados en casa, a quienes nunca más volvió a abrazar. Sabemos que nosotros podríamos en un momento dado contagiar a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, para nosotros la prioridad pues es primero protegernos a nosotros, no enfermarnos, ¿verdad? Proteger a nuestras familias, ¿verdad? Y así también pues colaborar a que la enfermedad se vaya reduciendo. Estar en primera línea no ha sido fácil para ellos, pues a lo largo de la pandemia las precariedades de equipos de protección han sido los principales causantes de muchos de los contagios, según aseguraron los propios médicos. En todos estos meses también han tenido el valor de pararse a las afueras de sus hospitales a clamar por auxilio.
Hemos tenido una serie de problemas con el equipo de protección personal, y no hablo solo del hospital de aquí del Parque de la Industria, hablo en general, y hablo también por el Hospitales Nacionales San Juan y Roosevelt, quienes también no tienen el equipo personal adecuado. Tuvimos una situación particular donde se nos brindó bolsas de basura cortadas, haciendo las trajes, que esto definitivamente no protege, y a consecuencia de esto pues ya tenemos colegas positivos para COVID-19. Para junio, la situación empeoró y en medio de sus miedos, algunos sin recibir salario y con el cansancio de hacer turnos dobles y también al borde del llanto, en otras ocasiones salieron a pedir apoyo para encontrar más soluciones a la escasez de espacios para sus pacientes. Como médicos quisiéramos atender a todos los que vengan, pero es muy difícil atender a todos los pacientes bajo las condiciones en las que estamos, porque ya no caben más. Nosotros estamos desbordados, el personal médico está batallando con todo. Están cansados, están agotados. Hay en cierta forma hasta como frustración de decir, ¿qué más hago? ¿A dónde más voy? Debajo de todos esos trajes blancos o de astronautas, como les llaman ellos mismos, hay seres humanos con miedos que han visto en primera fila cómo la muerte les arrebata a quienes tratan y luchan por salvar desesperadamente. Vivir en los turnos, digamos que los pacientes al final, el desenlace que tienen a la muerte no es el mismo que una enfermedad, ¿verdad? Entonces el hecho de que no podemos tener tanta comunicación con la familia y más que todo los pacientes no puedan tenerla, la convierte en una enfermedad más dura y muy triste, muy solitaria. Este virus no respeta edad, no respeta sexo, no respeta nada, o sea, como bien lo mencionó mi compañera, hemos tenido colegas que no han tenido factores de riesgo, que han sido jóvenes, que han muerto en la lucha de este virus y hemos tenido gente muy cercana que también ha muerto. Por 9 meses, los héroes de capa blanca han intentado sostener el débil sistema de salud que tiene el país, pero ahora están cansados, aunque no derrotados, y en vísperas de una situación peor a la que ya han vivido en este tiempo, claman por más ayuda. Tenemos un cansancio físico y moral, ¿sí? Sabemos que el sistema de salud es insuficiente para responder a lo que pasó en junio, julio y en los meses previos. Sabemos que no va a ser posible que respondamos mejor a esta hora. Por eso es que estamos tan atemorizados. No nos digan que es porque hay equipo, que no nos digan que ya tenemos camas, porque las camas no son de hotel. Esto no es un hotel. El paciente requiere oxígeno y requiere ventiladores, pero esas camas no se manejan solas. Necesitan terapistas, necesitan médicos, enfermeras, todos los personales que yo dije antes, eso necesitan. Y eso no se ha incrementado. Y tampoco creo que vaya a incrementarse, porque las condiciones del sistema de salud todavía no son dignas para poder trabajar. Hasta este 27 de diciembre, quienes están en primera línea con la sobreexposición al virus llevan 289 días tratando de dar un knockout a la pandemia, pese a estar con la falta de equipos y hasta usar pañales para no ir al baño durante las atenciones e incluso limitarse a comer con el fin de evitar contagiarse. Señalan que han buscado fuerzas de donde han podido. Es cansado tener el equipo completo todo el tiempo. Muchos aún se consideran escépticos en el tema, ¿verdad? Cuando realmente, pues sí, el virus realmente sí es algo grave. Y que ahorita pues ya se necesita más personal, ¿verdad? Que a pesar de tantas carencias que hemos pasado, pues yo creo que hemos podido salir adelante en medio de todo esto. Ahora solo esperan que la población se cuide, pues temen que la segunda ola sea más fuerte. Si no nos cuidamos va a repetirse en enero lo que ya no queremos vivir. Ver aquí es estar en una guerra y haber sobrevivido la primera fase y el terror de caer en la segunda fase, ¿verdad? Entonces sí llamamos a la población a que mantenga las medidas de distanciamiento, la mascarilla y no hacer reuniones sin cumplir las normas de etiqueta para no infectarnos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y
Y por supuesto que en la cobertura de emergencias por COVID-19 hay varias historias para contar. María José Longo nos presenta una de ellas desde Quetzaltenango. Con la llegada de la pandemia a Guatemala, el riesgo que enfrentan los bomberos voluntarios en su trabajo incrementó y la quinta compañía de Quetzaltenango no fue la excepción. La cobertura de accidentes, incendios o traslados de enfermos se convirtió en un peligro para contagiarse de COVID-19, pero el servicio no podía paralizarse. Lo más difícil es de que nosotros no sabemos qué persona pueda estar contagiada y contagiarnos nosotros. Sabemos que nosotros pues somos personas que estamos expuestas a este virus, pero pensamos mucho en nuestras familias, ¿verdad? Ya que ellos a la hora de que uno les recibe la llamada, les hace una entrevista respectiva, hay muchas personas que nos mienten, ¿verdad? Entonces acá pues estuvo tratando la manera, hubieron personas de buen corazón que donaron cápsulas para poder trasladar a pacientes contagiados de COVID, ya que a veces llamaban también demasiado tarde y pues las personas a la hora de trasladarlas fallecían en la ambulancia. Hace 8 meses, a causa del COVID-19, al frente de la quinta compañía quedaron solo los permanentes. El resto fue suspendido y retornaron hace 8 días. Se trabajó con 22 elementos permanentes y se retiraron 80 voluntarios más o menos. El coronavirus les cambió la vida, pues tuvieron que alterar su cotidianidad para proteger a su familia. En casa pues yo tengo 2 niñas adolescentes, en las cuales pues también se comportan como toda niña en cuanto papi llega a casa. Y de igual manera tengo 2 nietecitas, las cuales también es mi mayor temor de que al nada más llegar a la casa ellas se me lanzan a los brazos y entonces tenemos que tener la prevención de poder llegar desinfectados a casa. Hace poco tiempo pues yo resulté contagiado de esta enfermedad. Gracias a Dios pues logré salir de esto y pues sigo aquí ya siguiendo prestando el servicio a la población quetzalteca que lo requiere. Entonces sí, han sido momentos muy difíciles. Una de las razones que los motivó a no darse por vencidos en medio de la pandemia fue el afecto de la población, porque aseguran que no los dejaron solos. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. ¿Qué otras cosas han sucedido en el 2020? Cuando regresemos hacemos un repaso de los hechos más importantes en Guatemala. Quédese con nosotros. Este 2020 dejó momentos que marcaron la historia del país. Estos son algunos de ellos. Centro de Campur. Estos son los 5 acontecimientos que marcaron el 2020. El coronavirus se propaga por el mundo y llega a Guatemala. El 13 de marzo de este año se anunció el primer caso en el país. No se sabe si la información ya la tenían las autoridades, pero fue ese día cuando se hizo oficial. Las personas no se esperaban lo que venía después. Confinamiento, medidas de restricción, suspensión de clases, cierre de comercios, mientras los casos van en aumento y el personal de salud no se da abasto. Pese a la habilitación de centros de atención emergentes, las condiciones fueron cuestionadas.
caravana con cientos de migrantes salió de Honduras, cruzó la frontera de Guatemala, recorrió varios kilómetros por diferentes departamentos del país para llegar a México, en donde se enfrentaron con autoridades locales. Hubo heridos. Varias personas fueron retornadas a sus países de origen. Algunos lo hicieron de manera voluntaria y otros se quedaron en territorio nacional. Pese a la pandemia, en el año se registraron varios intentos por cruzar la frontera. De hecho, en los primeros días de diciembre, otro grupo se organizó con el mismo objetivo: caminar en caravana para llegar a Estados Unidos. El país apenas estaba tratando de recuperarse económicamente del impacto del coronavirus cuando dos fenómenos naturales dejaron grandes daños en diferentes regiones. Las fuertes lluvias inundaron poblados. Tristeza, incertidumbre y temor se observa entre los pobladores afectados. Las personas perdieron sus casas y cultivos. La población ya estaba cansada y mantenía demandas de transparencia a las autoridades de gobierno. En eso, en noviembre, el Congreso de la República aprobó el presupuesto para el 2021 de una forma rápida y que fue cuestionada por diferentes sectores, lo que generó más descontento popular. Diferentes grupos se organizaron y convocaron a manifestarse en la Plaza de la Constitución. Durante 3 sábados consecutivos se observaron movilizaciones. El 21 de noviembre, mientras cientos de personas protestaban pacíficamente, una parte del Congreso fue incendiada. Más tarde, el uso de la fuerza. Los hechos fueron denunciados, hubo diferentes pronunciamientos. El país estaba al borde de una crisis. Después de las jornadas de protestas, el presidente anuncia el cierre del centro de gobierno y otras medidas. Los guatemaltecos quedan a la expectativa. Dar por concluida la comisión de centro de gobierno. Gracias. El problema de nunca acabar, el que indigna, la desnutrición infantil. Las cifras de casos de niños con desnutrición ya preocupaban a inicios de año, pero la pandemia, entre otras cosas, hizo que la atención que estaba programada se quedara pendiente. Los números siguieron en aumento y el país reporta niños que pierden la vida por falta de una alimentación adecuada. Los efectos de los fenómenos naturales de los últimos meses pueden complicar la situación si no se atiende a las comunidades en riesgo, según alertan los informes. Estos son algunos de los acontecimientos que marcaron el 2020. Queda mantener la esperanza para superar los problemas que afectan al país y seguir adelante. Estados Unidos se debate sobre un paquete de ayuda de $600 por persona. ¿Lo aprobará un debilitado Donald Trump? Se lo contamos al volver. Volvemos con información internacional. Los últimos 20 días de gobierno de Donald Trump serán una constante disputa en Washington. El presidente electo Biden y varios republicanos reclaman al presidente que firme un paquete de ayuda a los trabajadores por la crisis del coronavirus. Consecuencias devastadoras para millones de personas. Eso pronosticó el sábado el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en caso de que el mandatario saliente Donald Trump no firme el enorme paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso. En un video publicado el martes, Trump, quien dejará el cargo en menos de un mes, calificó el proyecto de ley de apoyo a la economía por unos $900 mil millones como una vergüenza, a pesar de que fue aprobado por una gran mayoría demócrata y republicana tras meses de negociaciones.
El magnate insistió el sábado en su exigencia de que el plan multiplique por más de 3 el monto de una nueva ayuda directa para los estadounidenses, hasta llegar a los $2.000. Su posición lo enfrenta con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quienes han descartado cualquier medida de estímulo mayor. En un comunicado publicado el sábado, Biden afirmó que unos 10 millones de estadounidenses se disponían a perder los beneficios del seguro de desempleo, en referencia a la expiración de estas prestaciones en plena crisis a causa de la pandemia de coronavirus. También dijo que en solo unos días la financiación del gobierno expirará, poniendo en riesgo servicios vitales, y agregó que en menos de una semana expira una moratoria sobre los desalojos, lo que pone a millones de personas en riesgo de verse obligadas a abandonar sus hogares durante las fiestas. Y continuamos en Estados Unidos porque una fuerte explosión dejó a 3 personas heridas en Nashville, Tennessee. Las autoridades sospechan que la explosión fue deliberada e investigan al responsable. Fuerte explosión de una caravana en Nashville, Tennessee, el viernes. Al menos 3 personas fueron trasladados a un hospital con heridas leves en esta ciudad al sur de Estados Unidos. La explosión tuvo lugar al norte del centro de la ciudad, cerca de la AT&T Tower, un edificio emblemático de la capital de la música country, apodado Batman Tower, debido a su forma. La explosión fue significante, como se puede ver desde la calle que hay en la Segunda Avenida. Ahora el Departamento de Policía, sus socios federales, el FBI, ATF, están llevando a cabo una investigación a gran escala. Hasta este punto creemos que la explosión fue un acto intencional. La explosión tuvo lugar a las 6:30 de la mañana y causó grandes daños en fachadas de los edificios circundantes. El suelo de la zona quedó cubierto de cristales, ramas de árboles y ladrillos, y el estallido reventó tuberías. La detonación se sintió varios kilómetros a la redonda. Los agentes oyeron una grabación procedente del interior del vehículo, en la que se avisaba que iba a explotar una bomba un cuarto de hora después, indicó el jefe de la policía local, John Drake. Las autoridades buscaban testigos y varias personas fueron trasladadas a la comisaría para ser interrogadas, según dijo un portavoz policial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado de la situación. Cristiano Ronaldo cosecha un nuevo reconocimiento. Al regresar le contamos de este y otros detalles. Una de las grandes fiestas del mundo cristiano, la Navidad, se vivió de manera global bajo confinamiento. El Vaticano celebró la Misa de Gallo bajo estricto distanciamiento y Belén, lugar que la Biblia apunta como la ciudad donde nació Jesús, no realizó las grandes celebraciones que año con año acostumbraba. La Navidad se vivió de forma diferente este 2020. El Papa Francisco celebró su tradicional misa de Nochebuena con 2 horas de antelación, con apenas 200 invitados rigurosamente separados y con mascarilla, en la inmensa Basílica de San Pedro. El tiempo que tenemos no sirve para llorar por nuestro destino, sino para consolar las lágrimas del que sufre. Y este año en la ciudad santa de Belén, un grupo reducido de fieles con mascarillas y paraguas asistió a la tradicional procesión, que normalmente atrae a miles de peregrinos. Debido a la pandemia, la noche del 24 de diciembre no hubo misa con público, ni cortejo de dirigentes palestinos, sino un oficio televisado con la sola presencia del clero. Es una Navidad excepcional en pleno COVID-19, en pleno invierno y sin turistas. No hay peregrinos, no hay habitantes y por primera vez la plaza y la Basílica de la Natividad están vacíos. Es realmente una Navidad triste.
El coronavirus se ha cobrado la vida de más de 1.700.000 personas en todo el mundo, y los focos de contagio que siguen surgiendo recuerdan que pese a la llegada de las primeras vacunas, la vida no volverá tan rápido a la normalidad. De América Latina a Europa, varios países enfrentan un resurgimiento de la epidemia, y la nueva cepa de coronavirus hallada en Reino Unido es entre 50 y 74% más contagiosa que la variante más común. En Alemania, que sufre una segunda ola, varias iglesias organizaron celebraciones al aire libre. Este servicio fue especial, afuera y bajo la lluvia. La atmósfera es diferente que en el interior, pero igual creo que es bueno que se haga, que podamos reunirnos todos aquí afuera. En el puerto de Dover, en Reino Unido, miles de camioneros europeos se preparaban para pasar una Nochebuena en condiciones difíciles, luego del aislamiento provocado tras la aparición de una mutación del coronavirus. Para muchos, la Navidad será sinónimo de aislamiento, como durante la mayor parte de este año. Y en muchos países, las tradicionales reuniones navideñas están limitadas a 10 personas, o incluso menos. Ha llegado el momento de conocer el pronóstico del clima para las próximas 24 horas con Pamela Valdés. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Compartimos a continuación las condiciones del clima de mañana para que lo puedan tomar en consideración. Entramos directamente con la información y esperamos principalmente condiciones de cielos parcialmente nublados para la mayor parte del territorio nacional y en la mayor parte del periodo. También se estarán registrando las mismas condiciones para Alta Baja Verapaz y en el departamento de Izabal con probabilidad de lloviznas o lluvias de moderadas a severas. Y a continuación las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital para el inicio de semana, el lunes. También se estarán reportando para el martes condiciones de cielos parcialmente nublados. Para el miércoles principalmente soleado la mayor parte del periodo y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 a los 26 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:20 de la mañana y se ocultará a las 5:36 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Es así como ponemos punto y final a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre ha sido un gusto y un placer acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Finalizamos con estas imágenes porque Times Square en Nueva York ya se prepara para recibir un año nuevo. Este domingo continuaron los preparativos de la instalación de la famosa bola de cristal, que este año tiene un diseño de un resplandor solar que irradia hacia afuera, brindando calidez y sonrisas a todos los que se acercan al lugar. Que tenga usted un excelente inicio de semana.